Bienvenidos a Cuentos para Dormir. Hoy les traemos una historia increíble que los inspirará y al mismo tiempo mejorará sus habilidades en español. Hoy nos sumergiremos en la vida de Albert Einstein, un hombre que cambió el mundo con sus ideas y su valor. Mientras escuchan, presten atención a las nuevas frases y al vocabulario que les presentaré. Esto no es solo sobre aprender español, sino sobre cómo la persistencia y la curiosidad pueden llevar a la grandeza. Así que tomen una libreta, presten mucha atención y comencemos este viaje para mejorar su escucha, expandir su vocabulario y encontrar motivación en la vida de un genio. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en un pequeño pueblo llamado Ulm, en Alemania. Sus padres, Hermann Einstein y Pauline Koch, eran personas comunes. Hermann era un empresario que trabajaba con componentes eléctricos, mientras que Pauline era una ama de casa que amaba la música y el aprendizaje. Cuando Albert nació, no había nada extraordinario en él, excepto por un pequeño detalle. Su cabeza era inusualmente grande. Su familia incluso bromeaba al respecto, preguntándose si crecería para ser un niño normal. Pocos sabían, este niño crecería para cambiar el mundo. Albert era un niño muy callado. No dijo sus primeras palabras hasta que tuvo casi 3 años. Esto preocupaba a sus padres. Algunas personas pensaban que algo andaba mal con él. Su familia lo llamaba el callado, porque rara vez hablaba, incluso cuando otros niños a su alrededor charlaban sin parar. Pero Albert no era callado porque fuera lento. Era callado porque siempre estaba pensando. Se sentaba durante horas, observando el mundo a su alrededor, como si intentara entender cómo funcionaba todo. Cuando Albert tenía 5 años, su padre le dio un pequeño regalo que cambiaría su vida para siempre. Era una simple brújula. Al principio, Albert no entendía cómo funcionaba. ¿Cómo podía la aguja siempre apuntar al norte, sin importar cómo la girara? Se obsesionó con este pequeño objeto. Lo observaba durante horas, intentando descifrar la fuerza invisible que guiaba la aguja. Esta fue la primera vez que Albert se dio cuenta de que existían fuerzas invisibles en el mundo y quería descubrirlas todas. Más tarde dijo, «Esa experiencia me dejó una impresión profunda y duradera». Cuando Albert comenzó la escuela, las cosas no fueron bien. No le gustaba la forma en que sus maestros enseñaban. En aquel entonces, las escuelas eran muy estrictas y se esperaba que los estudiantes memorizaran todo. Pero a Albert no le interesaba memorizar hechos, quería hacer preguntas y encontrar respuestas. Sus maestros a menudo se enojaban con él. Un maestro incluso le dijo, «Eres una vergüenza, nunca tendrás éxito en la vida». Esas palabras dolieron, pero Albert no permitió que lo detuvieran. Albert tuvo dificultades con algunas materias, especialmente con los idiomas. Pero había una materia que amaba más que cualquier otra, las matemáticas. La llamaba el lenguaje del universo y disfrutaba resolviendo problemas como si fueran acertijos. Cada problema es una pista que te lleva a la solución. Este enfoque lúdico hizo que Albert se enamorara de los números. Albert no era como los otros niños. Mientras otros jugaban, él pasaba horas leyendo libros e imaginando cómo funcionaba el mundo. Le encantaban las historias sobre grandes científicos y a menudo soñaba con hacer sus propios descubrimientos. Un día, mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela, Albert se preguntó, ¿qué se sentiría viajar sobre un rayo de luz? Esta pregunta lo acompañó durante años. Fue el comienzo de su viaje de por vida para comprender la luz, el espacio y el tiempo. Cuando Albert tenía 15 años, su vida dio un giro difícil. El negocio de su padre fracasó y la familia tuvo que mudarse a Italia. Albert se quedó en Alemania para terminar la escuela, pero odiaba estar lejos de su familia. Se sentía solo e infeliz. Finalmente, Albert decidió abandonar la escuela sin terminarla. Ya no soportaba las reglas estrictas y los maestros severos.
En su lugar, comenzó a estudiar por su cuenta. Leyó libros de ciencia, filosofía y matemáticas, aprendiendo por sí mismo todo lo que quería saber. Esta fue una decisión arriesgada. Muchas personas pensaron que había arruinado su futuro al dejar la escuela. Pero a Albert no le importó. Creía que aprender era más importante que seguir reglas. A los 16 años, Albert escribió su primer artículo científico. No era perfecto, pero mostraba su increíble potencial. También solicitó ingreso a una prestigiosa escuela en Suiza llamada la Escuela Politécnica Federal Suiza. Sin embargo, reprobó el examen de admisión porque tenía dificultades con materias no científicas, como el francés y la historia. En lugar de rendirse, Albert decidió intentarlo de nuevo. Trabajó más duro que nunca, mejorando sus puntos débiles y negándose a que el fracaso lo definiera. La juventud de Albert Einstein estuvo llena de luchas y dudas. La gente no lo entendía y enfrentó rechazo y fracaso. Pero nunca se rindió. Su curiosidad, determinación y amor por el aprendizaje lo mantuvieron adelante. Albert Einstein estaba decidido a hacer algo de su vida. Después de dejar Alemania, se mudó a Suiza, un país conocido por su moderno sistema educativo. Suiza era diferente de Alemania. Las escuelas eran menos estrictas y se animaba a los estudiantes a pensar libremente. Esto era exactamente lo que Albert necesitaba. A la edad de 17 años, Albert intentó de nuevo ingresar a la Escuela Politécnica Federal Suiza en Zúrich. Esta vez aprobó. Sin embargo, sus problemas aún no habían terminado. Aunque finalmente estaba estudiando en una de las mejores escuelas de Europa, la naturaleza rebelde de Albert le dificultaba encajar. Albert amaba estudiar matemáticas y física, pero no le interesaban otras materias. Sus profesores no entendían su forma de pensar. Algunos incluso le desagradaban porque no seguía sus métodos de enseñanza. Un profesor le dijo: «Eres un chico inteligente, Einstein, pero te falta disciplina». Albert no era el mejor estudiante de su clase. A menudo se saltaba las conferencias y estudiaba por su cuenta. Mientras sus compañeros seguían el currículo, Albert dedicaba su tiempo a explorar preguntas más profundas. ¿Qué es la luz? ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Por qué existe la gravedad? No eran preguntas ordinarias, y la mayoría de la gente no tenía respuestas para ellas. Durante su tiempo en la Politécnica, Albert conoció a una joven llamada Mileva Maric, la única estudiante de física en su clase. Mileva era brillante y compartía la pasión de Albert por la ciencia. Los dos se hicieron muy cercanos, a menudo pasando horas discutiendo teorías científicas. Mileva no era solo la compañera de clase de Albert, se convirtió en su compañera más cercana. Se inspiraron mutuamente y soñaron con un futuro donde pudieran hacer descubrimientos importantes juntos. Albert le escribió una vez: «Juntos conquistaremos el mundo de la ciencia». Sin embargo, su relación no fue fácil. Mileva enfrentó críticas por ser mujer en la ciencia, y Albert luchó con dificultades financieras. Pero a pesar de los desafíos, se apoyaron mutuamente y se mantuvieron enfocados en sus sueños. En 1900, a la edad de 21 años, Albert se graduó de la Politécnica con un título en física. Estaba emocionado por comenzar su carrera como científico. Pero la vida tenía otros planes. Albert no pudo encontrar trabajo. Solicitó en varias universidades, esperando convertirse en profesor o investigador, pero fue rechazado cada vez. Sus profesores no le dieron buenas recomendaciones porque pensaban que no estaba motivado. Este fue un momento doloroso para Albert. Imaginen trabajar duro durante años solo para enfrentar rechazo tras rechazo. Pero Albert no se rindió. En su lugar, tomó cualquier trabajo que pudo encontrar para mantenerse. En 1902, Albert finalmente encontró un trabajo, como empleado en la Oficina Suiza de Patentes en Berna. Su trabajo era revisar solicitudes de patentes y decidir si las invenciones eran originales. No era un trabajo glamuroso y no tenía nada que ver con la física. Al principio, Albert estaba decepcionado. Quería ser científico, no un empleado. Pero en lugar de quejarse, aprovechó al máximo su situación.
El trabajo le dio tiempo libre y lo usó para pensar en sus ideas científicas. Albert empezó a llamar a la oficina de patentes su laboratorio de pensamiento. Mientras revisaba patentes, garabateaba en secreto sus pensamientos sobre la naturaleza de la luz, el tiempo y el espacio. Estaba decidido a perseguir su sueño, incluso si eso significaba trabajar hasta altas horas de la noche después de terminar su jornada laboral. En 1903, Albert se casó con Mileva. La pareja tuvo una boda sencilla y poco después tuvieron a su primer hijo, un varón llamado Hans Albert Einstein. Aunque eran felices juntos, la vida no fue fácil. El salario de Albert como empleado no era suficiente para mantener a su familia. Vivían en un pequeño apartamento y luchaban por llegar a fin de mes. Los amigos de Albert a menudo le aconsejaban que abandonara sus sueños científicos y se centrara en su trabajo. Pero Albert se negó. Dijo, «Prefiero luchar por mi pasión que vivir cómodamente sin propósito». A pesar de las dificultades, Albert continuó trabajando en sus teorías. En 1905, a la edad de 26 años, publicó una serie de artículos que cambiarían el mundo para siempre. Los científicos llaman a este año el Annus Mirabilis de Einstein o Año Milagroso. El efecto fotoeléctrico. Albert explicó cómo la luz se comporta como pequeñas partículas, llamadas fotones. Este descubrimiento le valdría más tarde el Premio Nobel de Física. Movimiento browniano. Demostró la existencia de los átomos, lo cual fue un logro revolucionario en aquel entonces. Teoría especial de la relatividad. Esta fue la obra más famosa de Albert. Introdujo la idea de que el tiempo y el espacio son relativos, no absolutos. De esta teoría surgió la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que demostraba que la energía y la materia son intercambiables. Estos artículos conmocionaron a la comunidad científica. Albert Einstein, un humilde empleado sin puesto universitario, acababa de revolucionar la física. Después de 1905, la vida de Albert comenzó a cambiar. Científicos de todo el mundo empezaron a notar su trabajo. Le ofrecieron puestos de enseñanza y se convirtió en profesor en varias universidades. Finalmente, su arduo trabajo y determinación estaban dando sus frutos. Pero Albert no dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Continuó haciendo grandes preguntas y empujando los límites de la ciencia. Creía que el conocimiento era infinito y que la curiosidad era la clave para comprender el universo. El viaje de Albert Einstein, de un empleado en apuros a un científico de renombre mundial, es un testimonio del poder de la perseverancia. Enfrentó el rechazo, la pobreza y la duda, pero nunca abandonó su pasión por la ciencia. Su historia nos enseña que el fracaso no es el final, es un paso hacia el éxito. Creer en uno mismo es más importante que buscar la aprobación de los demás. Los grandes sueños requieren grandes sacrificios. Para 1909, los descubrimientos revolucionarios de Albert Einstein eran conocidos en toda Europa. Se convirtió en profesor en la Universidad de Zúrich y más tarde se mudó a Praga para enseñar en la Universidad Alemana. Fue durante estos años que Albert comenzó a comprender el inmenso impacto de su trabajo. La gente ahora lo veía como un genio, un pensador que podía resolver los misterios del universo. Albert, sin embargo, se mantuvo humilde. Una vez dijo, «No soy un genio, simplemente soy curioso. Me quedo con las preguntas más tiempo que los demás». Pero la fama trajo desafíos. Albert no era alguien a quien le importaran las apariencias o la riqueza. Siguió viviendo una vida sencilla, usando la misma ropa vieja y concentrándose solo en su trabajo. Mientras el mundo lo celebraba, Albert sabía que su viaje estaba lejos de terminar. En 1914, Albert se mudó a Berlín, Alemania, después de que le ofrecieran un puesto de prestigio en la Academia Prusiana de Ciencias. Este fue un gran paso en su carrera, ya que ahora tenía los recursos y la libertad para concentrarse por completo en la investigación. Por esta época, el mundo estaba cambiando rápidamente. Estalló la Primera Guerra Mundial y millones de vidas se vieron afectadas.
Mientras muchos científicos apoyaban la guerra, Albert se pronunció en contra. Creía en la paz y usó su influencia para promover la armonía. Durante este periodo, el matrimonio de Albert con Mileva comenzó a desmoronarse. Las presiones de la fama, combinadas con sus dificultades financieras del pasado, crearon distancia entre ellos. En 1919 se divorciaron, aunque Albert se aseguró de que Mileva y sus hijos tuvieran apoyo financiero. En el mismo año, algo increíble sucedió. Científicos británicos probaron la teoría general de la relatividad de Albert, en la que había estado trabajando desde 1915. Los resultados confirmaron su teoría. La gravedad podía curvar la luz. Este fue un descubrimiento revolucionario que cambió nuestra forma de entender el universo. La noticia se extendió como la pólvora. Albert Einstein se convirtió en un ícono global de la noche a la mañana. Periódicos de todo el mundo imprimieron titulares como «La teoría de Einstein demostrada». Por primera vez en la historia, un científico fue tratado como una celebridad. Cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de su fama, Albert respondió: «Si mis teorías resultan ser erróneas, los americanos dirán que soy alemán, y los alemanes dirán que soy judío. Si mis teorías resultan ser correctas, los alemanes dirán que soy alemán, y los americanos dirán que soy judío». Esta declaración reflejaba el ingenio de Albert y los desafíos que enfrentó como científico judío en un mundo lleno de prejuicios. En la década de 1920, Albert viajó por el mundo, dando conferencias y reuniéndose con otros científicos. Visitó Estados Unidos, Japón y muchos otros países, compartiendo sus ideas e inspirando a la próxima generación de pensadores. Albert usó su fama para abogar por la paz. Se pronunció en contra de la guerra, diciendo: «La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión». También apoyó los derechos de las minorías y los refugiados, convirtiéndose en una voz para aquellos que no tenían ninguna. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía la crítica. Algunas personas lo acusaron de ser demasiado idealista, mientras que otras intentaron desacreditar su trabajo. Albert enfrentó estos desafíos con gracia, diciendo: «Las grandes mentes siempre han encontrado la violenta oposición de las mentes mediocres». En 1933, el ascenso del régimen nazi en Alemania obligó a Albert a huir del país. Como científico judío, corría un gran peligro. Los nazis quemaron sus libros y etiquetaron sus teorías como ciencia judía. Albert se mudó a Princeton, Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde se unió al Instituto de Estudios Avanzados. Estaba desconsolado por lo que estaba sucediendo en Alemania, pero se mantuvo esperanzado. Dijo: «En medio de la dificultad reside la oportunidad». Albert se hizo ciudadano americano en 1940 y pasó el resto de su vida en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se le pidió a Albert que apoyara el desarrollo de una bomba atómica. Aunque no tuvo un papel directo en su creación, su famosa ecuación E igual a mc², sentó las bases para la energía nuclear. Albert se sintió profundamente perturbado cuando se enteró de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Lamentó que su trabajo se hubiera utilizado para la destrucción y pasó el resto de su vida abogando por el desarme nuclear. Dijo: «La humanidad inventó la bomba atómica, pero ningún ratón construiría jamás una ratonera». Incluso siendo una de las personas más famosas del mundo, Albert vivió una vida sencilla y humilde. Se negaba a poseer un coche, no usaba calcetines y a menudo pasaba tiempo navegando, a pesar de no saber nadar. La curiosidad de Albert nunca se desvaneció. Continuó haciendo preguntas sobre el universo, desde la naturaleza de los agujeros negros hasta la posibilidad de viajar en el tiempo. Creía que siempre había más que aprender. En sus últimos años, Albert se centró en unificar las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría, un desafío que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Aunque su salud comenzó a declinar, continuó trabajando hasta su último aliento.
El 18 de abril de 1955, Albert Einstein falleció a la edad de 76 años. Sus últimas palabras, dichas en alemán, nunca fueron registradas, ya que la enfermera a su lado no entendía el idioma. Las contribuciones de Albert Einstein a la ciencia, la paz y la humanidad siguen siendo incomparables. Su historia es un recordatorio de que las luchas forjan la grandeza. Albert enfrentó el rechazo, el ridículo y la guerra, pero nunca abandonó sus sueños. La curiosidad impulsa el progreso. Nos enseñó a cuestionar todo y a buscar respuestas, por difíciles que parezcan. La humildad es poderosa. A pesar de su fama, Albert se mantuvo con los pies en la tierra, mostrando que la verdadera grandeza reside en la sencillez. Hoy, su nombre es sinónimo de genio, pero su historia trata de mucho más que solo inteligencia. Se trata de perseverancia, coraje y la creencia de que una persona puede cambiar el mundo. No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor.